se impone una transformación, pero la élite que está en el poder en Cuba no le gusta perder los privilegios y entonces se inventa una legitimidad a partir de una herencia, una legitimidad muy reaccionaria, muy conservadora, y llegan a afirmar: nosotros somos continuidad. Eso es como decir: yo heredo de los nobles del antiguo régimen los estatutos dados por la nobleza. O sea, y nosotros somos continuidad, pero no piden perdón por las cosas malas que hizo el antiguo régimen en Cuba, el de Fidel Castro. Ellos dicen que son continuidad, por lo tanto son responsables de los mismos abusos del gobierno anterior. A la luz de lo que hoy se sabe, ya era hora de que pidieran perdón por las cosas que hizo Fidel Castro al ser ellos herederos, o renuncien por completo a Fidel Castro. Tienen dos opciones. O como en el caso de Khrushchev, que revisó y sacó a la luz, al menos dentro del Partido Comunista, o sea, sacó a la luz, pero en un cuarto un poco cerrado, sacó a la luz todos los defectos de Stalin, que había matado a tantos revolucionarios, a tantos comunistas, Stalin. Pues Khrushchev y todo su gabinete de poder político cuestionó a puerta cerrada, pero puerta cerrada entre comillas, porque luego el mundo entero se enteró de que se estaba revisando. Eso no es revisionismo, esa es la necesidad del nuevo poder de romper con las cosas malas del pasado. Y eso justifica la transición. No se ha hecho en Cuba. Todavía a puertas cerradas ni a puertas abiertas, el gobierno que hereda la estructura, la camisa de fuerza del antiguo régimen cubano, el de Fidel Castro, todavía no ha sacado a la luz todas las injusticias, muchas de ellas legales, porque todo lo que es legal no es justo. Fue totalmente legal los campos de trabajo forzado para religiosos, homosexuales, hippies y todo tipo de personas a mediados de los 60, y fue legal, pero no fue justo, fue violatorio de los derechos fundamentales, de los que les dije al principio, los derechos humanos, sacralizados al principio y luego, vamos a decir, secularizados con la Revolución Francesa. Y ya ustedes saben el proceso de la Ilustración que le dio valor al pueblo, ¿no? Después de la Revolución Francesa, todos los pueblos pues tienen un nuevo derecho, y es el derecho a la soberanía popular. Ya no es el soberano, aquel rey que se le echa un aceite, la Iglesia Católica lo consagra como el representante de Dios en el mundo político, no, ahora es el pueblo. Incluso le cortan la cabeza a Luis XVI, rueda la cabeza, rueda las coronas y la corona cae encima del pueblo y el pueblo es el soberano. Esto, por supuesto, tuvo algunas consecuencias buenas y otras malas. Una de las malas ha sido la decadencia general de la cultura, porque los ilustrados, las élites, estaban muy bien formadas en estética, en forma, en contenido, y tenían una alta cultura. Pero una vez que se hace la cultura popular, y hablamos de la cultura pop, la cultura pop es la cultura popular. Una vez que las masas deciden lo que es bueno y malo y no las élites ni las academias, pues se ha llegado a una verdadera decadencia en muchas de las ramas del arte. Y ya sabemos todo el fenómeno del reggaetón, por ejemplo. Y esto sí tiene que ver con el empoderamiento de las masas, porque por un lado las leyes sí favorecieron. Allí está Voltaire, Montesquieu, muchos ilustrados pues ayudaron a la idea jurídica de que el soberano era el pueblo, y insinuaron cómo se podía impedir que alguien fuera déspota. Montesquieu habló, vendía vino, fue a Inglaterra, observó cómo se dividían los poderes y dijo: esto está muy bueno, vamos a dividir el poder judicial, ejecutivo, el legislativo, y así se impide la tiranía, porque está dividido, ¿no? Divide y vencerá, ¿no? Siempre dividir a los del poder. Pero cuando llegan las masas, en el momento de la soberanía popular, pues sí existe el peligro de que se empodere una colectividad, no un rey, no un dictador militar, no un sumo sacerdote, ¿no? Sino que una gran colectividad asuma el poder. Obviamente el pueblo no cabe en la casa de gobierno, siempre será teniendo como representante a un dictador popular, no vestido de uniforme, no siempre. Fidel Castro se vistió de uniforme, pero podría haber sido vestido de civil, y ese representante del pueblo pues puede ser más déspota. Incluso en el nombre de la democracia puede ser más déspota con las minorías, como hizo Hitler en el nombre del pueblo contra la minoría judía, por ejemplo. Entonces, bueno, eso es lo que tenemos. Tenemos una herencia de un régimen bastante popular. Fidel Castro fue apoyado por la masa, hizo un sistema totalitario, nadie pudo escapar, ni él mismo
todos quedaron atrapados, pero él fue el hombre más libre y ya se fue y nos dejó esa estructura. Y yo creo que urge cambiar esa estructura. Por eso el título de hoy ya voy a compartir con ustedes. ¿Aspiramos a una Cuba mejor? Sí, esto es posible. Esto es posible. Es posible tener un Estado, porque yo creo que nadie esté pensando a estas alturas en gozar de una libertad anárquica donde el fuerte haga lo que puede y el vecino, pues, lo que puede para resistir y que sea el sálvase quien pueda. Eso sería una libertad de la jungla. Nosotros, como somos civilizados y como creemos en los derechos humanos, necesitamos un tutor, necesitamos un Estado encima de nosotros. Eso sí, tiene sus costos, por supuesto, en impuestos, en obediencia a cosas que no te gustan, pero si nos hacemos una constitución que nos civilice, aunque nos reprima un poco, pues estaremos felices mientras nuestros derechos fundamentales no sean tocados. Mientras no sean tocados, creo que podemos convivir con un Estado encima de nosotros que impida que nuestro vecino más fuerte nos aplaste. Porque la libertad de que el que tiene dinero haga lo que le da la gana, o el que tiene poder político y sea un cacique haga lo que quiera en su territorio y vaya aplastando a los vecinos, quitándoles, moviéndoles los límites geográficos, moviéndole la cerca porque él tiene más poder y vienen sus matones e imponen el terror. Y ya sabemos lo que pasa cuando la anarquía reina, por ejemplo, en algunas zonas rurales de Centroamérica, de México o de Colombia. El problema de la tierra es serio cuando no hay un Estado suficientemente fuerte. Sí necesitamos un Estado. Yo creo que en Miami algunas personas quieren anarquía capitalista, quieren que el dinero sea quien mande en Cuba, y esto tampoco es bueno, no es bueno. Cuando yo aspiro a una Cuba mejor, es una Cuba donde exista algo de represión, por supuesto, y lo estoy diciendo con toda intención para escandalizar. Tiene que haber algo de represión. Nietzsche decía que civilización es represión. ¿Acaso alguien quiere que los criminales aterroricen a la gente aún más